preguntarte sobre la guerra en Ucrania. Ah, sí, también me metí en muchos problemas por eso. Tú tan solo eres un hombre en traje, hablando en micrófonos, dando charlas y escribiendo artículos brillantes. También hay personas que están muriendo, luchando. Es su tierra, es su país, es su historia. Esto es cierto tanto para Rusia como para Ucrania. Es gente intentando preguntar. Tienen muchos dragones y se están preguntando, ¿quiénes somos? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el futuro de esta nación? Pensábamos, somos una gran nación. Creo que ambos países dicen esto. Ellos dicen, ¿cómo nos convertimos en la gran nación que pensamos que somos? Y entonces, que primero que nada, te metiste en problemas. ¿Cuál es la dinámica del problema? ¿Y es algo de lo que te arrepientes haber dicho? Bueno, no fue tanto. Lo pensé mucho. Presenté 4 razones para la guerra. Y luego fui criticado en The Atlantic por el argumento se redujo a una razón, que fue una caricatura de la razón. Di una variedad de razones por las que ocurrió la guerra. Mala gestión por parte de Occidente en relación con Rusia y la política exterior desde que cayó el muro. Es comprensible porque es muy complejo. Dependencia excesiva de Rusia como fuente principal de suministro energético para Europa tras el utopismo ambiental globalista absurdo. Las tendencias expansionistas de Rusia, que son de alguna manera análogas a la construcción del imperio de la Unión Soviética. Y luego el último, que es por el que me metí en problemas, que es la creencia de Putin. O disposición para manipular a su gente, para que crea que Rusia es una fuerza salvadora ante el idiota wokismo occidental. Y ese es el que me causó problemas. Es como, bueno, estás justificando a Putin. Es como, no solo los rusos piensan que Occidente ha perdido la razón, los europeos del este también lo piensan. ¿Y cómo lo sé? Bueno, fui a 15 países de Europa del Este esta primavera y hablé con 300 líderes políticos y culturales. Y podrías decir, bueno, todos eran conservadores. En realidad no lo eran. La mayoría de ellos eran conservadores porque resulta que están más dispuestos a hablar conmigo, pero una buena parte de ellos lo eran. Los liberales, sin ningún atisbo de imaginación, y un buen número de ellos fueron progresistas cancelados. Bueno, porque estás muy preocupado por las guerras culturales que quizás sean un indicio de un posible mal futuro para esta parte del mundo. Esa razón destaca y ¿crees que, mirando hacia atrás a las 4 razones, merece tener un lugar en una de las 4? Absolutamente. Porque es, ya sabes, El 4 es estaba un... bifurcado porque dije, Putin podría creer esto. Y creo que lo hace porque he leído un montón de sus discursos durante 15 años. Y mi percepción de la gente en general, y esto fue cierto en el caso de Hitler, es algo así. ¿Qué creía Hitler? Bueno, ¿leíste lo que escribió? Simplemente hizo lo que dijo que iba a hacer. Y podrías pensar, algunas personas son muy astutas, tienen todo un conjunto de discursos elaborados. Eso está completamente separado de su personalidad, y su personalidad persigue una agenda diferente. Y todo este discurso no es más que una fachada. Buena suerte encontrando a alguien tan sofisticado. Primero, si dices algo el tiempo suficiente, terminarás creyendo. Ese es un punto realmente interesante, fascinante e importante. Incluso si comienzas como una mentira, como propaganda, creo que Hitler es un ejemplo de alguien que rápidamente empieza a creer en la propaganda. Muy Has interesante. pensado mucho en los sistemas de inteligencia artificial. ¿No te conviertes en lo que practicas? Absolutamente. Incluso conocemos la neurología. Es como cuando primero formulas un concepto. Grandes áreas de tu corteza se iluminan. Pero a medida que practicas eso, primero que nada, el hemisferio derecho deja de participar y luego el izquierdo participa cada vez menos hasta que construyes una maquinaria especializada para exactamente ese marco conceptual. Y luego comienzas a verlo, no solo a pensarlo. Entonces, si dices las mismas mentiras una y otra vez, ¿a quién crees que engañarás? Piensas que puedes sostener tus mentiras. No si son mentiras efectivas.
Si son lo suficientemente efectivas como para engañar a millones de personas y luego esas mentiras se te vuelven en contra, ¿qué te hace pensar que podrás sostener eso? No podrás. Y yo pienso que Putin realmente se ha convencido de su propia mentira. Creo profundamente que él se considera a sí mismo algo así como un baluarte de la cristiandad contra la degeneración de Occidente. Y esa es la tercera idea sobre la cual el filósofo Alexander Dugin y Putin han estado hablando durante los últimos 15 años. Es un poco difícil de comprender porque es algo indefinido. Solzhenitsyn consideraba que los rusos debían retomar el desarrollo gradual del cristianismo ortodoxo para liberarse del comunismo. Y en cierta medida eso se ha visto reflejado en Rusia, ya que se observa un cierto regreso a esta fe. Pero algunos señalan que la Iglesia ortodoxa podría haber sido absorbida por el Estado, y hay indicios que respaldan esa afirmación. He escuchado, por ejemplo, que el metropolitano podría poseer bienes personales valuados en $5.000 millones, lo cual, de ser cierto, plantea un claro dilema moral. Aunque la Iglesia ortodoxa podría haber sido instrumentalizada, también es evidente un resurgimiento de esta fe en el país, algo que no necesariamente debe considerarse negativo. Ahora, incluso si Putin no creyera en nada de esto y fuera un manipulador psicópata, que no creo que sea su caso, porque leí sus discursos y no me da la sensación de que sea un psicópata, pero aunque lo fuera, no creo que él sea el peor líder ruso de los últimos 100 años. Hay distintas opiniones sobre eso. Sí, claro que las hay. Pero te repito, aún sabiendo eso, incluso si él no lo creyera, está convencido de que su gente sí cree que es cierto. Y de cualquier manera, ya sea que lo crea o no, nos quedamos con esa afirmación. Y ese era el punto que intentaba destacar en el artículo. Hay algo que me perturba mucho, y es la gente que intenta explicarte todo. Muchos se me acercan, algunos de ellos expertos, para explicarme cómo debería sentirme o qué debería pensar sobre Ucrania. Tú eres muy ingenuo, me dicen. Me consideran naif y me quieren explicar, según ellos, qué está sucediendo ahí. Pero a pesar de las explicaciones, veo a personas que han perdido su hogar. Y también veo varias personas del lado ruso que, sinceramente, pienso que en cierto grado tienen mucho amor en su corazón, pero que se ven a sí mismos como héroes salvando a un país de los nazis. ¿De qué otra manera motivarían a los jóvenes para que peleen? Claro, pero lo lamentable es que estas personas están destruyendo no solo sus hogares, sino también creando un odio que atraviesa las generaciones y destruyendo la posibilidad de amor entre ellos. Básicamente están generando odio. Escuché en varias ocasiones que el 24 de febrero de este año nació un odio a una escala que esa región no había experimentado. Y no se refieren al odio hacia Vladimir Putin o hacia los soldados rusos, sino un odio a todos los rusos. Y será tan grande que durará por generaciones. Entonces pienso que estos conflictos tan terribles no sirven para una sola cosa. Solo sirven para provocar dolor en las personas. Y luego tengo que escuchar a todos estos expertos hablar. ah, ah, Se la pasan hablando de temas como la agricultura, la energía y la geopolítica. E incluso, como tú dijiste, de luchar contra las ideologías woke y esas cosas. Y siento que están pasando por alto algo más profundo, como si olvidaran que la guerra no se reduce solo a eso, sino que se pelea por otras cosas. Una guerra siempre comienza o se termina, según los seres humanos, según la humanidad. Como si lo que has dicho no fuera suficiente, sumaré algo más. Se cerró absolutamente todo debido al COVID. ¿Cuánta comunicación cara a cara hubo entre Occidente y Vladimir Putin? No hubo comunicación alguna. Y eso definitivamente fue un gran error. Especialmente porque Europa dependía completamente de Putin para su suministro de energía. No completamente, pero sabes a qué me refiero. Sí dependía de manera material. Tal vez deberían haber hablado con él una vez cada 6 meses. Quizás está en una especie de burbuja. Probablemente sea así. Y no solo está en una burbuja en cuanto a la información, como todos los expertos me dicen. También está en una burbuja con respecto a la humanidad. Una de las cosas que he aprendido es que en el Antiguo Testamento se hace mucho hincapié en la hospitalidad. Hace poco reuní a un grupo de académicos para hablar sobre el Éxodo. Llevé conmigo a un grupo de seguridad. Era un equipo de tipos duros, militares, pero estaban comprometidos con esta misión, por así decirlo.
y se esforzaron muchísimo por ser hospitalarios con mis invitados académicos. Prepararon unas bandejas con carnes, quesos y galletas, y organizaron la casa que habíamos alquilado para que pudiéramos recibir de la mejor manera a estos académicos. No conocía a la gran mayoría, pero todos habían aceptado venir y pasar 8 días hablando sobre este libro conmigo. Alquilamos unas motos de agua, teníamos una casa muy linda y nos divertimos mucho. Pudimos conocernos mejor y generar confianza porque nos dimos cuenta de que podíamos divertirnos y relajarnos un poco. No teníamos que estar a la defensiva, y eso hizo que las conversaciones fueran mucho más profundas. Nos dimos cuenta de que no íbamos a poder terminar con el éxodo en 8 días. Así que les propuse que repitiéramos la experiencia para poder terminarlo. Básicamente aparté a 8 personas de sus vidas durante 8 días, lo cual no es algo fácil de hacer. Además, fue bastante costoso. El equipo de Daily Wire Plus cubrió todos los gastos y aceptó de inmediato. Estaban muy entusiasmados por repetir la experiencia. ¿Y por qué lo estaban? Bueno, en parte, porque la experiencia fue intelectualmente fascinante. De hecho, aprendí tanto que me llevará como un año procesarlo, si es que alguna vez logro hacerlo. Pero además lo pasaron muy bien y se divirtieron. Y cuando se les ofreció esa combinación de desafío intelectual y hospitalidad, no lo dudaron. La idea les resultó tan atractiva que estuvieron dispuestos a participar, asegurando que si podían hacerlo, no dudarían en estar presentes. He viajado a Washington varias veces y observé que la cultura de la hospitalidad se ha deteriorado mucho allí. El 40% de los congresistas duermen en sus oficinas. No tienen un departamento donde alojarse y su familia no está con ellos. Nunca tienen eventos sociales con sus compañeros, ya sean demócratas o republicanos, y mucho menos comparten una misma mesa. Así que organicé algunas reuniones bilaterales en Washington en varias ocasiones. Quería reunir a congresistas jóvenes, republicanos y demócratas para conversar. Y sucedió algo mientras hablaban. Uno de los almuerzos fue muy interesante. Reunía a unas 15 personas, mitad demócratas y mitad republicanos, y les pedí que hablaran sobre por qué decidieron convertirse en congresistas, que por cierto, no es un trabajo que elegiría. Pasan 25 horas a la semana recaudando fondos por teléfono. Están lejos de su familia. Tienen que postularse para la reelección cada 2 años. Están atados al aparato del partido, ¿verdad? Los menosprecian constantemente. No es fácil. No es un trabajo para los privilegiados, como toda la gente piensa. Si crees que es tan sencillo y divertido, postúlate para el Congreso, pospone a tu familia, y luego ruega por tu trabajo cada 2 años, mientras tus enemigos, los peores de tus enemigos y los peores de tus amigos, te critican despiadadamente. Entonces les dijimos que se sentaran alrededor de una mesa y nos cuenten por qué son congresistas. Fue fascinante verlo para mí que soy canadiense, porque los estadounidenses son muy exagerados y teatrales al hablar. Todos eran el señor Smith de la película Caballero sin Espada. Decían frases como, este país nos ha dado mucho, nuestras familias han prosperado, nos hemos beneficiado por estar aquí. Este es un país maravilloso y sentimos que deberíamos devolver algo. Y luego hablaba el siguiente y repetía exactamente la misma idea. Y no importaba si era republicano o demócrata, porque no podías notar la diferencia. ¿Eso fue genuino? ¿Acaso tú lo eres? ¿Crees que estas personas son peores que tú? En primer lugar, no lo son. Y en segundo lugar, considerando lo que hacen, probablemente sean mejores. No es tan fácil convertirse en un congresista. No niego que haya algunas manzanas podridas en el cajón, pero en general me han dado una muy buena impresión luego de las reuniones que he tenido. Bastante impresionante. La verdad es que están entregando una parte de sí mismos y de sus vidas en nombre del servicio. Tal vez con el tiempo se vuelven cínicos, pierden la ilusión y terminan desgastados por todo el sistema. Pero creo que esto Entiendo lo que dices. es algo que se puede evitar. Sé que en parte soy ingenuo, pero no del todo. Y creo que mucho de esto se podría evitar a través del poder del diálogo y de la interacción social. Pienso que en ese sentido, la pandemia tuvo un efecto demasiado profundo. Escucharse es fundamental. Exacto. Se trata de poder escuchar, y nada tiene que ver con hablar sobre un problema en particular. Tiene que ver con el sentido del humor, las luchas personales y cotidianas. Está relacionado con todas esas cosas que te recuerdan que todos somos seres humanos. Sí. Bueno, los grandes líderes que he conocido, y he conocido a muchos, se toman el trabajo de escuchar a sus electores. No es una discusión de políticas, ni es una discusión de ideología. Ellos se acercan a las personas, les piden que les cuenten sobre sus vidas y sus problemas. Escuchan sus historias, se sensibilizan y luego reúnen toda esa miseria y la llevan a la oficina del Congreso o al Parlamento
para que se sepa qué es lo que la gente reclama y necesita. Esos son los buenos líderes. Un líder escucha, nada más y nada menos. Estuve con Jimmy Carr hace poco. Hablamos sobre comedia. Él realizó muchas giras y llenó lugares alrededor del mundo haciendo comedia. Eso no es fácil. Entonces conversamos y me contó sobre el stand-up, que es lo que él hace. Y debo decirte que me dio la sensación de que tiene algo de similitud con lo que yo hago cuando presento mis libros en mis giras. Luego me dijo que esa es la disciplina con más diálogo que existe. Al principio no entendía a qué se refería porque él hace monólogos. De hecho, son monólogos que prepara y ensaya. Interactúa dinámicamente con el público y tiene que saber manejar bien los tiempos, pero tiene un repertorio armado. Entonces me explicó cómo preparaba los chistes. Y otros comediantes también lo hacen. Antes de comenzar la gira, recorre unos 50 bares. Ya tiene su monólogo escrito, el cual cree que es gracioso. Entra a un bar con su nuevo material y lo prueba. La gente se ríe de algunas de las cosas. Entonces presta atención a cuáles son las partes que causan risa y cuáles no. Se somete al juicio del público y luego se deshace de todas las partes que no causan gracia. Si repites eso varias veces, aunque no seas tan divertido, el público te mostrará qué es lo que realmente funciona. Imagina que haces 50 espectáculos, cada uno de 1 hora, y logras sacar 2 minutos de humor de cada uno. Desechas el 98% de lo que haces. Eso es más de 2 horas en total, y te quedas con 2 minutos por espectáculo. Técnicamente solo eres divertido el 2% del tiempo, pero si sumas todo eso, seguramente será un éxito. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, eso es lo que hace un líder. Sale y recoge la miseria y las esperanzas de las personas. Y creo que eso es revitalizante. Sobre todo para alguien que de otro modo se desilusionaría o se volvería un cínico, porque le permite pensar que, a pesar de las fallas del sistema y sus limitaciones personales, está recogiendo la miseria y la está transformando en esperanza para mejorar la vida de las personas. Les está dando una voz. Así es, habla por los que no pueden.